Y debería estar grabando, ¿no? Sí. Em, ya, ahora sí. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Em, Hoy día es nuestra última ayudantía. Qué rico hacerla online porque no tenía ganas de levantarme tan temprano, la verdad. Así que mejor. Em, Hoy día se entregan los proyectos, ya está habilitado el buzón de entrega. Em, Está programado para que no se puedan pasar, así que ojo con la hora. Si se pasan y no lo pueden entregar, como yo puedo como aceptar como los informes y el código por correo, a más tardar como 10 minutos después de la hora de entrega, como 12:10. Pero ya de ahí no acepto nada, nada, nada. Ya para que tengan harto ojo con eso. eh, y si no les da el tiempo para terminar, entreguen lo que tengan. ¿M? Entonces, voy a partir con la pregunta número 3, que es una pregunta un poco más teórica de demostración. Yo estaba dudando si meterles una demostración en la ayudantía, pero yo siento que por si acaso es mejor. Por si acaso es mejor porque podría pasar que les entre una demostración en la en la prueba, en el examen. Así que yo dije, mejor prevenir que lamentar, así están un poquito más acostumbrados al nivel de demostración que podría aparecer en la prueba. ¿Ya? En todo caso, no son demostraciones muy difíciles, son como la demostración de la tarea en tres, o esta demostración que vamos a tener acá, aunque ese tipo de demostración he visto que es un poquito jugar con las definiciones. El de la tarea yo creo que era más complicado, este es más fácil. Entonces dice, considere un MDP de maximización con horizonte infinito, descontado por lambda, con un espacio de estados S finito. Espacio de decisiones XS finito para cada S en el estado, probabilidades de transición dadas por esa función P, y función de valor inmediato R, que tiene componentes S y X, que es finita. Considere el valor óptimo B estrella S para cada S perteneciente en el conjunto de estados, donde B estrella es su vector. ¿Ya? Es como eso, el vector B estrella sería como un vector B estrella uno, B estrella 2 y así. ¿Ya? Considere política estacionaria. Considera una política estacionaria cualquiera definida por la regla de decisión D, que toma un estado y ejecuta una acción, donde su matriz de transición de estados eh, es esta de acá. Para cada par de estados y coma J, se denota como P de la matriz. Su retorno inmediato es esta función de acá, em, que depende de mi estado y mi decisión para cada estado. Y el vector se denota como RD, ¿ya? Que esto sería RD, un vector así. Eh, R1, uno, R2, E2. Ya es, así sería el estado, ¿ya? O sea, el vector. Eh, entonces, el vector de valor esperado, el futuro descontado asociado a la política D se define igual a esta sumatoria acá, ¿ya? Que sería eh, la suma de los retornos en el tiempo, ¿ya? Donde esta matriz representa las transiciones y este lambda es el factor de esto, ¿no? Que obviamente este acá es el retorno. Eh, eh, mm, Entonces, lo primero que nos piden es de la definición de BD, que es el valor de nuestra política,
Derive la ecuación de recursión BD igual a R sub D más lambda P sub D por BD, B sub D. Luego obtenga una fórmula exacta para B sub D. ¿Ya? Y esto es un poquito jugar con la sumatoria de acá. Sabemos que la definición de, de BD es esto de acá. Un T, lambda sub T menos 1, P sub T, T a la menos 1 por R sub D. Esa es la definición que nos da. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esto. Vamos a separar la suma en el primer término y en los términos siguientes. Entonces, para el primer término, esto que está elevado a t a la menos 1 sería 0. Esto también. Y nos queda R sub D más la sumatoria de t igual a 2 a infinito de lambda t menos 1 p de t menos 1. Entonces, ya vemos que nos vamos acercando un poco porque tenemos esto de acá y esto de acá, y ahora quisiésemos tener esto de acá, ¿no? Que sería con esto de acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vemos que en la sumatoria está como este índice y acá tenemos como este índice acá, entonces lo que podemos hacer es poner la sumatoria desde el primer índice. Entonces iniciamos esta sumatoria desde t hasta 1, desde 1 hasta infinito, y tendríamos que ajustar los índices de acá, ¿no? Em, que si en T2 esto es igual a T menos 1, entonces en T1 esto tendría que ser como lambda a la T, ¿no? Em, yo me fijo como en el inicio. Yo al evaluar esto en 2 me da 1 y al evaluar esto en 1 me da 1. Entonces estamos bien. Como la transición es como lineal, como que no me preocupo de más cosas. O sea, como el cambio de índice es como lineal, no me preocupo de más. Entonces tendríamos esto de acá y se parece mucho a nuestra definición, solamente que tenemos este t y acá hay un t a la menos 1. Entonces factorizamos por lambda, t, lambda y pd y ya estaríamos. Tendríamos eh, que esto es justamente b supra d y esto es lambda p sub d. ¿Ya? Sencillito, ¿no? Y el lado izquierdo nunca lo cambiamos, entonces esto es b supra d. Sencillito, ¿no? Y nos piden también una fórmula exacta. ¿Qué hacemos acá? Simplemente dejamos todo lo que tenga esto al lado izquierdo y todo lo demás al lado derecho. Entonces, BD menos eh, lambda P sub D, BD es igual a R sub D. Entonces, esto de acá es lo mismo si yo factorizo por B sub D a la derecha. Entonces, ¿qué nos va a quedar acá? La identidad menos lambda P sub D y factorizado por el vector b sub d a la derecha. ¿Mm? Esto es igual a RD y esto de acá es una matriz invertible. Esto es invertible. Entonces podemos invertir.
Eh, y esa sería nuestra formulita exacta para eso. ¿Súper? ¿Alguna duda? ¿Alguien quiere saber por qué esto es invertible? Sí, no. Lambda es menor que uno y la matriz de probabilidad de transición también tiene valores como máximo uno. Ya, súper, súper, súper. Eso. Viene de una serie de Taylor, ¿no? Eh, de esta de acá. A cero hasta infinito. Si R es menor estricto que uno. Sí, entonces, bueno, esta como serie de Taylor también se aplica a funciones lineales continuas y una matriz es un operador lineal continuo, ¿ya? Eso es para los más matemáticos, ¿ya? Que eso yo lo estoy viendo ahora en a ver si funciona. Em, esto no, ustedes podrían llegar y invertir. ¿Mm? Voy a borrar esto acá y eso está ahí. Entonces pasamos con la B. Que la B nos piden, tenemos esta función vectorial que nos toma un vector en R a la S, que es el conjunto de estados, y me otorga otro vector del mismo tamaño. ¿Y qué hacemos básicamente a ese vector? Eh, Le aplicamos esta transformación que es el vector de retornos de la decisión D más lambda por la probabilidad, la matriz de transición de, asociada a la matriz D por el mismo vector B. ¿Ya? Eh, no sé si les acuerda esto, pero esto básicamente, ¿qué es? Esto es punto fijo. Esto es punto fijo. Punto fijo, que lo utilizamos nosotros para obtener el valor de una política. ¿Y cómo obteníamos el valor de la política? Básicamente haciendo esta iteración de acá, que establecíamos esto en verdad dice ser sucesión, una sucesión que nos dice el valor siguiente es igual a aplicarle al valor actual nuestra función LD, ¿ya? Eh, con un punto de partida de suceso, ya que nosotros normalmente lo elegíamos y o partíamos desde el valor de la política miope o... eh, no, esto es para evaluar una política. Partíamos normalmente como de un vector de cero. Eh, entonces, ¿qué nos piden acá? Demostrar esta condición. Si ocurre esto de acá, entonces ocurre esto de acá, para todo m mayor que. Entonces, sí, eh, si mi sucesión tengo un término, o sea, es un vector que es componente a componente más grande que este de acá, entonces se va a cumplir para los demás términos de la sucesión que voy a tener como una sucesión creciente, ¿ya? Entonces, si se cumple de n más uno no era igual a de n la n. Entonces, ¿qué significa esto de acá? Que de d a la n es mayor a... ¿Cómo definíamos esto? A través de la función L,
Esto todavía no tiene des. Esto, a partir del término anterior, definíamos esto acá, ¿no? ¿Y esto cómo se hacía? ¿Cómo se definía esta función? Como el retorno inmediato de la política D más lambda por la matriz de transición de la política D por el vector eh, n', que al que, perdón, este era n más 1 menos, ¿ya? Porque, sí, porque es para este valor. Entonces, tenemos esta desigualdad acá. Yo puedo pasar restando esta desigualdad. Eh, bueno, espera, ¿cómo se hacía esto? Voy a ver mis apuntes, ¿ya? Se me olvidó. Eh, 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 ya, ya. Eh, mil disculpas, mil disculpas. Teníamos esto de acá, así que íbamos a ver la desigualdad como que se mantenía como hacia atrás, entonces no tenía sentido. Eh, eh, em, tenemos esta desigualdad acá, ¿y qué podemos hacer? Podemos multiplicarle la matriz de distinción de la política y las desigualdades se mantienen porque esta tiene todas sus componentes mayores que cero, ¿ya? Entonces, al hacer esto, esta desigualdad se mantiene. Y ahora, ¿qué podemos hacer? Le podemos sumar un vector RD a ambos lados y la desigualdad se mantiene. Perdón, primero multiplicar por lambda. Entonces vamos a tener lambda PD de n' menor o igual a lambda P sub D de n' más 1. Y ahora sí, sumamos por el vector de retorno de decisión, ¿ya? Entonces, si hacemos estos pasos, ¿qué obtenemos? Mm, Entonces, esto es justamente la función evaluada eh, en a la n'. Y esto acá es justamente la función evaluada en b a la n' más 1. Entonces, esto justamente que es nuestra serie, nuestro n', más un término de la sucesión, y este va a ser nuestro n a la prima más 2 términos de la sucesión. ¿Sí? Por cómo definimos la sucesión. Entonces, ocurre eso de acá, y ya lo eh, teníamos y tenemos esta desigualdad acá, que era la desigualdad inicial. Entonces ya vemos que tenemos que esta desigualdad inicial implica esta desigualdad acá. Entonces podríamos hacer como el argumento a través de inducción que esta propiedad se va a mantener para todo n' más grande que, o sea, para todo m mayor a n'. Entonces,
por inducción se cumple que Bm es menor a Bm más 1 para m mayor a n'. ¿No? Porque básicamente, eh, como esto de acá implica esto de acá, aplicando el mismo argumento, esto de acá implicaría que Pn a la prima más 2 es menor o igual a Pn a la prima más 3 y así sucesivamente hasta formar como una cadena infinita. ¿Mm? Entonces eso sería la B. Em, Ahora nos queda este ejercicio 2 que definimos otra función vectorial que es muy parecida a la anterior, que a cada componente del vector B le aplica esta función. Eh, que si se dan cuenta, esto es básicamente iteración de valor. De valor, ¿ya? Em, Esto es iteración de valor. ¿Por qué? Porque estamos maximizando la decisión estamos tomando la decisión que nos maximiza el retorno inmediato, más estas transiciones eh, por el valor futuro actual que yo tengo como estimado. Entonces, este es como el proceso que vamos haciendo en iteración de valor y cada vez vamos actualizando este D. ¿Ya? ¿Y qué nos dicen acá? Muestre que si tenemos que esta condición de acá, entonces B es una cota inferior componente a componente del value to go B que resuelve esta ecuación de acá. ¿Ya? En- ¿Por qué? O sea, ¿qué es un poco lo que nos dice esto? Como si ya encontramos que eh, nuestra, nuestro vector de valor es menor que el vector de valor siguiente en nuestra iteración de valor. Al final lo que nos va a decir un poco es que tenemos una cotita inferior para el valor óptimo. ¿Mm? Entonces lo que uno esperaría es que eh, fuese como creciendo nuestro valor hasta llegar hasta este valor de acá que serían como nuestra cota máxima. ¿Mm? ¿Y cómo demostramos esto? Eh, entonces, tenemos que hartas decisiones eh, por, por componente. O sea, tenemos una, al final, esto sería como evaluarlo en una decisión para cada componente. ¿Ya? ¿Y cuál decisión tomamos? Como la otra. Entonces, vamos a decir, sea de estrella S la decisión que maximiza eh, max X perteneciente a el conjunto X. eh, Copiamos la formulita que está puesta ahí. ¿Mm? Entonces tomamos eh, componente a componente la decisión que nos maximiza la expresión de acá. Entonces, sea de estrella el vector eh, que maximiza
componente a componente eh, L, LD. Entonces, ¿qué significa LD? LD va a ser simplemente evaluar esto componente a componente por D, ¿ya? Y que vectorialmente, si evaluamos acá en cada estado por la decisión óptima, por la decisión D, voy a tener que esto va a ser el valor de retornos de mi política de estrella. Y si se fijan, esto acá no es nada más que lambda por P de estrella en B por nuestro vector B. ¿Por qué? Porque si evaluamos esto componente a componente, acá para cada componente vamos a tener B estrella S, ¿ya? Entonces al final vamos a estar viendo en componente a componente una fila de la matriz de transición de P de estrella. Entonces tenemos esta igualdad acá. ¿Y qué nos dicen por enunciado? Nos dicen que B es menor a LB, que esto es igual a R de estrella más lambda P de estrella D, ¿ya? ¿Y qué vamos a hacer acá? Simplemente vamos a pasar todo lo que tenga la B a la izquierda, como antes, y esto sería menor que este vector RD. ¿Qué hacemos acá? Básicamente el mismo procedimiento que en la primera pregunta, factorizar por B, y aplicamos la inversa. Ya. Acá hay que tener como ojo con una cosa. Para que la desigualdad se mantenga, la inversa tiene que ser positiva componente a componente, pero esto ocurre en este caso, ¿ya? Eh, ¿Y por qué ocurre? Básicamente por la serie de Taylor, que la inversa de esto es igual a la sumatoria igual a cero infinito de lambda a la i, p de estrella a la i. Y esta matriz es positiva componente a componente, entonces suma de cosas positivas da positiva, ¿ya? Eh, yo creo que esto debió haber estado como hint, pero si lo asumían positiva, yo lo pongo uno, ¿ya? Para que no se asuste. Y bueno, que justamente esto de acá, tenemos la política de estrella y tenemos el vector de decisiones de estrella en los retornos. Entonces, ¿esto qué es? Esto es el valor de la política de estrella, ¿ya? Que no es la política óptima, ¿ya? Sino que es la política que nos maximiza eh, esta función de acá, dado nuestro vector B, ¿ya? Pero como de estrella es una política, el valor de esa política va a ser menor que el valor de la política. Dicho, ¿Sí? ¿podrías explicar bien qué es la función L?
como que cacho, sigo la demostración y todo, pero no cacho muy bien para qué, como qué representa. Al tiro. Ya. Em, 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 ya tengo muy, muy rayado. Sí, entonces tomamos un vector B que tiene las mismas dimensiones que la cantidad de estados. ¿M? Y componente a componente, entonces para cada estado aplicamos esta función de acá, ¿ya? Que es maximizar la decisión componente a componente del retorno del estado actual con la decisión, sumado a el factor de descuento por la probabilidad de el estado futuro, dado que estoy en el estado actual y tomé la decisión, y saltea el valor futuro eh, por el valor futuro de ese estado al que salté, ¿no? Y esta ecuación es justamente la ecuación de iteración de valor. Eso es lo que hacemos. Eh, y como lo hacemos componente a componente, el vector resultante es justamente el vector siguiente de iteración de valor, ¿sí? Eh, lo que pasa es que acá en la demostración usé un truquito como que eh, No, sí creo que ahí caché, sí, es verdad, como sirve entonces como para iteración de valor, esa es finalmente la utilidad que le damos. sí, sí. Ya, perfecto, gracias. eh, Eso. Al final, igual quería cerrar la idea, ¿no? Que al final yo lo que usé es definir como mi política de estrella, que es la que maximiza componente a componente esto de acá. Entonces, nos olvidamos de este max y decimos que esto es igual a, en vez de este x, de estrella de S. Ujú. Que es una política fija para cada estado. Entonces, eh, lo que tendríamos es justamente como componente a componente, como una fila eh, de la matriz de transición, porque tendríamos como para el estado transición 1, eh, dado que estoy en el estado S, tomo la decisión de estrella S. Entonces acá tomo la misma eh, decisión, salto al estado siguiente de estrella S. Entonces, componente a componente, lo que tendríamos es la décima fila de, de la matriz de transición, ¿no? Esto sería como, bueno, en verdad estamos como estamos en la componente S, sería como la décima fila de P de estrella. Em, no sé si ahí queda más claro, sí. Y bueno, también me queda como el último cachito. Em, como de una estrella, una política cualquiera, entonces su valor es menor que el de la política óptima, y como teníamos que B era menor que B de estrella, entonces B tiene un valor componente a componente menor que la política óptima. Entonces nos queda eso ahí. ¿Mm? Y eso era justamente lo que nos pedían concluir. Eh, ahora pasamos a las preguntas teóricas de, que encuentro que son bien parecidas como las que aparecen en la prueba de verdadero y falso. Eh, nos dice, considere que desea tomar decisiones secuenciales en un proceso
en un problema con incertidumbre y dinamismo de información modelado como un proceso de decisión markoviana. Usted sabe que su modelo sufre de la maldición de dimensionalidad. Responda cada una de estas preguntas de forma independiente. ¿Ya? Entonces, y se considere que usted implementa un BFE, ¿ya? Basado en tablas de valores y con agregación de estados. ¿Ya? ¿Qué significa? Que básicamente reducimos la información de los estados como a una información que a nosotros definimos que es como lo importante para el futuro. ¿Ya? Nos dice, posee este método feed forward y nos dice, justifique su respuesta. ¿Ya? Em, y bueno, partamos como que el feed forward. El feed forward es como la máxima expresión de eh, proactividad. ¿Ya? Entonces, lo que nos están preguntando un poco es, ¿este método es proactivo? Y la verdad es que sí es proactivo. ¿Por qué? Porque intenta como aproximar el valor futuro para tomar decisiones pensando en el presente y en el futuro. ¿Ya? Entonces la respuesta es sí, este método tiene feed forward, eh, ya que estima el valor futuro, eh, y toma decisiones eh, considerando tanto el retorno actual como el retorno futuro. ¿Ya? Entonces, esa sería la. ¿Ya? La 2 nos dice, compare una política de rollout contra una de horizonte rodante determinístico que planifica hasta el final del horizonte. ¿Son equivalentes o difieren? Qué Em, buena pregunta de la uno. ¿Ya? Entonces, casi todas las políticas que hemos como visto son feed forward excepto la miope, o no se puede Em, analizar así. ya, no. Eh, Como que feed forward es como la máxima expresión de proactividad. Entonces, hay como métodos como que estiman eh, que su intención al menos es como estimar con más precisión el valor el futuro que otro. Por ejemplo, Horizonte Rodante, que toma el escenario promedio, eh, su intención es como más o menos promediar el futuro, entonces como que eh, sí sería como un método proactivo porque intenta ver el futuro, pero no tendría como feed forward em, porque tiene como una estimación más laxa. Como el enfoque de BFA es como estimar lo mejor que podamos el futuro. Sí, yo Ya, perfecto. como que Gracias. eso debería estar en la respuesta. ¿Sí? Eh, pero si todos estos métodos intentan como algo Vicente. de proactividad, ¿sí? Y entonces, ¿cuáles serían los métodos que sí tienen y cuáles son los que no tienen Feed Forward? Em, Hay como, mm, a
ver, estoy viendo los métodos. Eh, eh, eh. El Lookahead, yo diría que es una política semi-proactiva. No, porque ve como lo que pasa a una etapa. Eso no sería feed forward porque es básicamente un miope mejorado. Eh, a ver, ¿cuál más está? El rollout, em, yo diría que sí es una política con feed forward, pero diría que menos que la eh, que la de BFA. ¿Mm? Y Horizonte Rodante, que considera como el escenario promedio, como que también está como entre ahí. Entonces, yo les diría como BFA es como la máxima expresión de proactividad. Después estarían como el rollout, yo lo pondría antes del horizonte rodante y por último la que es menos proactiva es como el Lucas. ¿Mm? A menos que el Lucas se haga como hasta el final del horizonte, como que no es tan proactivo. ¿Ya? Perfecto. Eh, la 2. Compare una política de rollout contra una de horizonte rodante determinístico, eh, que planifica hasta el final del horizonte. Eh, ¿Son equivalentes o difieren? Eh, Voy a ver un poquito mis apuntes. Eh, ya. Entonces, obviamente son distintas, entonces hay que responder como que difieren. Entonces, en rollout desenvuelve una política, ¿no? Lo que hace es eh, estima el valor futuro, eh, ejecutando una política base. ¿Mm? En cambio, el horizonte rodante eh, ¿qué es lo que hace? Optimiza bajo el escenario promedio. Entonces, ¿qué sucede? Obviamente son políticas distintas. Uno está ejecutando eh, una política base que puede ser muy distinta y el horizonte eh, toma decisiones optimizando en el escenario promedio que puede pasar que sea un escenario que ni siquiera ocurra. En cambio, el rollout eh, tiene escenarios que sí pueden ocurrir. O sea, todos los escenarios del rollout tienen al menos una probabilidad de ocurrencia, pero por ejemplo en el horizonte rodante no ocurre eso, que eh, ponte tú, hay un escenario uno y un escenario 3. El promedio es el escenario 2 que no ocurre nunca, ocurre con probabilidad cero. Entonces, obviamente son diferentes. ¿Mm? La 3, ¿qué dice? Considera una función BW, donde W es una variable aleatoria. Usted desea estimar la esperanza de BW con pronóstico determinístico B sub U, o sea, B sub mu, o sea, B evaluado mu, donde mu es la esperanza de W. Encuentre una distribución de W debería ser, o omega creo que es, y una función B donde produce sesgo.
que es esto de acá. Vicente, que ¿Sí? parece que hay alguien en la sala de espera. Ya, buenísimo, gracias por avisar. Ahí lo sumé. Em, entonces, ¿qué significa esto? Nosotros queremos estimar el valor promedio de la función evaluada en nuestro escenario, nuestra variable aleatoria W, y la estamos estimando con evaluar la función en el escenario promedio de W, ¿ya? Que son cosas distintas. Entonces nos están pidiendo o, darnos una función W, una variable aleatoria, o sea, una función B, una variable aleatoria W, donde ocurra que esto de acá, que estos dos valores difieren, ¿ya? Entonces algo súper fácil, eh, tomar una función cuadrática, que básicamente lo que nos va a hacer es elevar W al cuadrado. Esa va a ser nuestra función y podemos definir nuestra variable aleatoria, eh, que toma eh, el valor 0 con probabilidad 1 medio y el valor 2 con probabilidad 1 medio. ¿Ya? Entonces, la esperanza de W, que sería igual a mu, ¿esto qué sería? Básicamente el promedio de las dos cosas que es mu. ¿Mm? Eh, Esto implica que D evaluado en mu sería 1 al cuadrado, ¿no? Por otro lado, si yo tomo la función, tenemos que la probabilidad de W es igual a, si me toca el escenario 0, entonces evalúo esto, me da 0, tengo la probabilidad con 1 medio, y el otro escenario que puede pasar es que W valga 2. Entonces, si W vale 2, el valor de BW va a ser 4. Entonces tenemos dos escenarios y básicamente con la misma probabilidad, entonces la esperanza de BW va a ser el promedio de estos dos valores, que esto es 2. Entonces, eh, de la esperanza de la función evaluada en W menos de U, esto es igual a 1. Y esto es mayor que 0. Son distintos, entonces hay exceso. ¿Mm? ¿Queda claro? Ya, voy a intentar un poquito acelerar el pasito para que podamos alcanzar a ver todo. Eh, ya, la pregunta 4 es muy rápida, ¿ya? Todos los métodos de ADP estudiados en clase asumen que uno es capaz de resolver a optimalidad el problema miope. Explique qué haría en la práctica si el problema de miope es muy difícil de optimizar. Acá la respuesta es rápida. Se pueden usar heurísticas para facilitar el problema. Heurísticas. Ya. Como en el caso de la tarea 4 que usaron para no resolver el miope, que el miope es resolver un problema de TCP, resolvieron Chipes Insertion, que es mucho más rápido que resolver un TCP. ¿Ya? Entonces, acá, eh, ¿qué diferencias hay entre una política reactiva y otra proactiva? Eh, la reactiva tiene su enfoque en el estado actual
Y una política proactiva toma decisiones anticipando la incertidumbre. Eso sería básicamente. La 6 dice, compare una política de rollout contra una de Lookahead, describa qué hace cada una, ventajas y desventajas. Entonces, el rollout desenvuelve una política, ejecuta una política base, y el Lookahead estima el valor futuro, eh, realizando el miope básicamente sobre un escenario posterior, ¿ya? Entonces, rollout aproxima el valor futuro, eh, ejecutando una política, que sería como algo así. Eh, ¿Qué hace? Simula unos escenarios y ejecuta la política base, que es esta pi, sobre las etapas siguientes, ¿ya? Y todo eso lo promedia. El look ahead eh, el valor futuro lo estima a través eh, de simular y maximizar, resolver el miope en la etapa siguiente. Entonces ahí eh, podría ser un tema. Entonces en el escenario siguiente, ¿qué hace? Resuelve el miope. Entonces, ¿cuál es la ventaja del rollout? Que como ven, acá lo hacemos para todo el resto del horizonte. Entonces, esto no trunca el futuro. ¿Cuál es la ventaja del look ahead? Que maximiza la etapa siguiente. Entonces, como que estamos intentando tomar eh, decisiones como algo inteligente, como viendo el futuro. Entonces, ¿cuál es la ventaja del look ahead? Optimiza la etapa siguiente. Entonces, ¿cuáles son las desventajas del rollout? Es que no optimiza, sino que ejecuta una política base. Esto es para estimar, ¿ya? Porque eh, para el retorno actual sí optimiza. Entonces, como que pondera el Q que lo saca evaluando y optimiza el retorno actual, más el Q. ¿Mm? Eh, ¿Y cuál es la desventaja de este? Es que trunca el futuro. Entonces, ¿cuándo sería bueno usar el rollout? Cuando uno tiene una buena política base y optimizar
como que no es tan necesario optimizar y tomar una decisión inteligente a futuro, ¿ya? Y cuando es ventajoso o sea, cuando es ventajoso el look ahead, cuando el efecto del futuro se diluye, ¿ya? Entonces hay que intentar balancear esas dos cosas. Mm, Ya el 7 nos preguntan verdadero o falso si la información perfecta es mejor que el valor de la política óptima en cada escenario de incertidumbre. Esto es obvio que es verdadero, ¿ya? Pasó en la tarea, les va a pasar siempre, la información perfecta es ya saber de antemano, en cambio la política óptima no sabe qué va a pasar de antemano. Entonces es mucho más valioso que saber que no saber, ¿ya? Eh, la 8 verdadero o falso, una política de horizonte rodante de H, que son los periodos del horizonte, y que mayor estricto funciona en valor esperado mejor o igual que una política miope en cualquier problema, y hay que justificar. Y esto es falso. ¿Por qué es falso? Porque estamos trabajando con una heurística y las heurísticas no tienen, estas heurísticas no hemos definido ninguna condición de garantía. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. Eh, los probamos porque en la práctica funcionan y como a medida, como intuitivamente son buenas cosas que hacer, pero no tenemos ninguna garantía que una funcione mejor que la otra, ¿no? La aplicamos base como a lógica de intuición más que a una lógica matemática em, con estipulaciones de optimalidad bien definidas, ¿ya? Entonces esas serían las preguntas. Em, y no sé si me alcance para hacer las 5 enteras, así que mejor intento una o la otra, ¿ya? Esto es como leer un diagrama, siento que no tiene mucho caso, se los voy a subir. Y esta me interesa porque es un poquito distinto, ¿ya? Eh, tenemos un sistema con dos estados, dos acciones que son independientes de los estados y retornos que lastimosamente dependen del tiempo, ¿ya? Eh, este retorno eh, depende si el tiempo es par o si el tiempo es impar, ¿ya? Eh, las probabilidades de transición no cambian en el tiempo y nos dicen modele un MDP de maximización de horizonte infinito que sume los retornos inmediatos a tasa de descuento lambda. ¿Qué ocurre acá? Que los MDP con horizonte infinito necesitan una estructura constante por etapa. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agregar estados un poco ficticios. em, Perdón, estados un poco ficticios que nos ayuden a modelar esto. Eh, Estoy buscando mis apuntes para copiarlo y hacerlo más rápido. Eh, 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 Ya, acá lo dejo. Entonces, ¿cuáles van a ser nuestros nuevos estados? Vamos a definir un cero par, un cero par, un cero impar, un uno par y un uno impar, que van a representar estados. Esto va a ser el estado cero cuando t, eh, cuando mod t es igual a cero, mod 2t es igual a cero. Eh, y el otro obviamente va a ser cuando el mod 2t sea igual a 1. Entonces vamos a modelar los estados así. Vamos a definir nuestras acciones.
de la misma forma, porque siguen siendo acciones 0 o 1. Y vamos a definir los retornos. Que los retornos dependen del estado de mi acción. Entonces, si estoy en el estado 0 par y ejecuto la acción X, voy a ejecutar la acción 0 C sub X, que es esto acá. Reemplazo el S por el 0, ejecuto la acción X, porque estoy en un tiempo par. ¿Ya? Si estoy en el 0 impar y ejecuto la acción X, entonces voy a tomar la otra decisión, que sería, o sea, voy a tener el otro retorno, que es el retorno D en el estado 0 tras haber ejecutado la acción X. ¿No? Voy a copiar esto, voy a pegar, y si esto es impar, no, hay que ver. Ahora lo vemos para el estado 1, que si estoy en el estado 1 par, como en la decisión X, entonces tengo el retorno C1, X, y lo mismo para el estado impar, que tengo el retorno de 1, X. ¿Ya? Acá las probabilidades de transición las vamos a definir con un P', y vamos a tener varios casos. ¿Ya? Entonces, yo antes tenía definida una probabilidad de transición que era constante en el tiempo, que estaba definida de esta forma, ¿no? Entonces hay que hacer los casos para nuestros nuevos conjuntos de estados. Entonces, tenemos que ir viendo las distintas combinaciones que podemos formar con estas probabilidades. Entonces, la primera podría ser esto de acá. ¿Y de qué va a depender que mi probabilidad de transición sea esto? Si es que estoy en el estado 0 y salto a un 0 impar, si es que estoy desde un 0 par a un 0 impar, o si estoy desde un 0 impar y salto a un 0 par. Entonces, es un poquito raro, pero esto va a ser si S' es 0 impar y eh, S es igual a un 0 par, ¿no? ¿Por qué? Porque yo si estoy en un tiempo par, al siguiente tiempo voy a estar en un tiempo impar, ¿no? Entonces, aquí estaría en un S par y pasaría a un tiempo impar, ¿no? Entonces, ¿cuál es el otro caso que tiene esta misma probabilidad? Si salto de un impar a un par. Entonces, 0 par y S igual a 0 impar. No sé si se entiende, pero esto hay que hacerlo para todas las combinaciones de S y S', ¿ya? Que son 4. Entonces habría que hacerlo para 1,x, 0, p de 1 dado 0x, y p de 0, 0, 1x. No, esa ya la hice. Era 1, 1x. ¿Ya? Y hay que agregar un caso adicional, que son como transiciones que no son posibles, como pasar de un estado par a
otro estado par. Entonces esos van a tener todos probabilidad cero, ¿ya? Entonces voy a copiar estos de acá. Entonces esto me dice el 1, me dice que estoy en un 1 y salto a un 0. Este de acá me dice que estoy en un 0 y salto a un 1. Obviamente manteniendo como saltar de un 0 par a un 1 impar y de un 0 impar a un 1 par. Y por último tendríamos esto de acá que saltar de un 1 a un 1 a 1. Y lo bueno de las ecuaciones de Bellman es que no nos tenemos que preocupar por nada, porque tienen siempre la misma estructura. Obviamente si habíamos modelado todo lo anterior bien. Entonces vamos a tener esto de acá, va a ser igual a máximo de x perteneciente a x. Ahora no nos importa poner los estados eh, porque siempre vamos a tener acciones 0 y 1. Entonces tenemos nuestro retorno R. De aquí también yo creo que es bueno ponerle un R' para que no haya confusión. Y sumamos por eh, lambda veces la suma de las posibles transiciones eh, eh, nuestra probabilidad de transición, que este es P', el salto a S', dado que estoy en el estado S y ejecuto la acción X. ¿Y por qué multiplico esto? Por el value to go de S'. Entonces nuestras ecuaciones siempre son así, y esto es para todo S perteneciente al conjunto de estados. Y esa sería la ayudantía de hoy. No sé si hay alguna duda. Me interesa como esta parte de acá. No sé si se entendieron las transiciones. Sí, no, tal vez. Había una pregunta en el chat. Ah, era la del compu. Eh, eso. Eh, voy a ponerles el diagrama de esto para que lo puedan hacer. Y si a este problema para practicar pueden practicar haciendo algunas iteraciones de iteración de valor y de iteración de política. Ya, porque eso es común que aparezca en las pruebas. Eh, yo no lo hago porque me da lata, porque siento que eh, no es peludo de hacer, pero sí enredado, son muchos cálculos. Yo no estoy para invertir matrices y, y eso. ¿Mm? Pero siento que es bueno modelar este problema y después practicar haciendo una o dos iteraciones de iteración de valor y iteración de política. ¿Mm? Si quieren me lo pueden enviar para que se los vea como está bien, está mal y sin ningún problema se lo reviso. Pero eh, ya hacerlo a manito a mí me da mucha lata. Pero es parte de los contenidos que evalúa el curso, así que se lo aconsejo que eh, lo modelen y hagan, ¿ya? Así que eso, si no hay más dudas, entonces son libres, se pueden retirar. Recuerden entregar el reporte del día, ¿ya? Si no alcanzaron a entregarlo, tienen como 10 minutitos para enviármelo por correo, pero ya más allá de eso, tendré que poner un 1, ¿ya? Así que eso. Em, no sé si alguno tiene algún comentario, si que le ha gustado el curso o algo.
Si no, quizás nos vemos el próximo año los que tomen eh, OBI, que voy a ser ayudante de Optiva con certidumbre. Así que eso, nada, nada. Entonces, Muchas chao, gracias, bicho. chao, chao, chao. Cuídate, nos estamos viendo. Nos estamos viendo. Gracias, bicho. Chao. De nada, chao.